El siglo XVI español, con razón se llama el siglo de oro, fue una monstruosidad de talentos en todos los órdenes, en todos los órdenes. Pensemos en una nación bastante pobre, porque España es pobre, porque España era Castilla y Castilla es pobre, porque es tierra seca y no es una nación de grandes recursos, España. Una nación pobre, de trabajadores, de pecheros, como se decía entonces, de campesinos, de siervos, de la gleba, en fin, gente que vivía de la tierra y por tanto mirando al cielo a ver si llueve o viene sol para las cosechas. Pensemos en una nación que era pobre, relativamente pequeña, porque España tampoco es un país grandísimo, pero que ha conquistado un mundo entero, nuevo, sin grandes posibilidades, teniendo que vender sus joyas una reina santa para embarcar a aquellos aventureros en 3 barquichuelas, porque América se descubre yendo en 3 barcos de risa. Las carabelas son un poco más largas que este espacio nuestro, no eran grandes buques. Bueno, pues España, con un mundo nuevo recién descubierto, se despereza, si es que alguna vez había estado dormida, porque acababa también de rematar la obra de la expulsión de los moros después de 8 siglos luchando con la toma de Granada, también gracias a la santa reina Isabel la Católica, y así entra España en el siglo XVI, pobre, repito, de recursos económicos, pero riquísima en fuerzas humanas, y surge el florilegio de santidad más hermoso y más completo de los tiempos modernos, porque claro, no vamos a comparar nada con los padres de la Iglesia de los primeros siglos, los Atanasios y los Crisóstomos y las Ineses y las Águedas primero, con los mártires, en fin, eso fue el nacimiento apostólico de la Iglesia. Y después no deja de haber santos, pero la colección de santos en el siglo de oro español fue inigualable. Todos los grandes obispos, Juan de Ribera, Toribio de Mogrovejo, que va a América, el misionero más grande de los Perú, de todos los peruses, de todas las Américas y de todos los mundos, porque nadie trabajó como un Toribio de Mogrovejo. Y en Valencia, aquí en España, Juan de Ribera y Tomás de Villanueva, obispos. Y grandes religiosos, fundadores, o no, Ignacio de Loyola y Javier y Borja en la Compañía, y San Luis Beltrán en los dominicos, y San Pedro de Alcántara en los franciscanos. Y así podíamos seguir sin parar, pero a todos los capitanea uno que era menos que todos porque no tenía detrás ningún respaldo institucional, que era San Juan de Ávila. A él iban a consultarle todos. Pero sobre todos ellos sobrevuela como un águila caudal, porque a nadie explicó así la espiritualidad como nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Con ella, Fray Juan de la Cruz. Y otros que no son santos, muchísimos, pero podían estar en los altares, carmelitas como Graciano, Ana de Jesús, que ya lo estaba, Ana de San Bartolomeo, y todos proyectan la santidad por el resto de Europa, y lo mismo van a Francia, que a los Países Bajos, que en fin. Bueno, pues este siglo XVI tiene así, como digo, un despliegue, un florecimiento hermosísimo. No estoy entrando en el campo de las letras, en el campo de las artes, en la pintura sobre todo, y en la escultura, en la imaginería, en la literatura, en todos los campos. Siglo de oro. En el campo de la estrategia militar, de la política, un Felipe II después de un Carlos I, bisnieto y nieto respectivamente de Isabel la Católica. En fin, la historia de España en el siglo XVI es extraordinaria. Y es el siglo del nacimiento del Carmelo Descalzo,
en ese ambiente nace. Pero estos gigantes de la espiritualidad, entre los cuales, como digo, descuella por encima de todos la doctora mística, nuestra Santa Madre, pues no nacen así tampoco por generación espontánea, Tienen maestros y saben beber de las fuentes de aguas límpidas, puras, cristalinas, en las que reflexionan sus espíritus y forman sus mentes. Digo todo esto por lo siguiente. Para entender la espiritualidad, absolutamente novedosa, pero solo en apariencia, porque nada hay absolutamente novedoso. Todo tiene preliminares. Los libros se hacen de los libros. Pero en fin, la espiritualidad carmelitana, sobre todo teresiano-sanjuanista, es muy rompedora en sus expresiones, en su metodología, en su invitación más universal a la oración contemplativa, pero tanto la Santa Madre como el Santo Padre no se sacan esto de la manga ni siquiera de una innegable ciencia infusa que tenían, ilustrados como estaban directamente por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ni siquiera a nivel de ciencia infusa prescinde de otros medios humanos. ¿A dónde quiero ir a parar? A que así como el Santo Padre ha bebido mucho de los maestros espirituales renanos de Alemania y Centroeuropa, el maestro, por ejemplo, Eckhart, La nube del no saber, posiblemente lo leyó. Posiblemente leyó también al más influyente de todos los maestros espirituales de Europa en aquel tiempo, que con los siglos fue después el gran maestro de Sor Isabel, el beato Juan Ruiz Broek. Pero también el Santo Padre bebe de Juan Taulero, Enrique Susón, Enrique Herp, grandes maestros de la oración contemplativa, y las señales que da el Santo Padre por las cuales el alma puede distinguir que ha de pasar ya de la meditación discursiva a la oración contemplativa infusa, las saca de estos maestros, sobre todo de Taulero. Bueno, el Santo Padre bebe de ellos, pero bebe también, y en mucha mayor medida, la Santa Madre, de unos señores hoy incomprensiblemente, desgraciadamente, muy desconocidos, que son los grandes místicos que dio la orden franciscana. Porque hasta entonces la orden carmelitana no había dado muchos referentes, alguno tenía, por supuesto, Juan de San Sansón, aquel ciego, en fin, en el campo de la mística, Miguel de San Agustín, se vino después, con la doctrina de la vida marieforme, y siempre tuvo maestros místicos la orden carmelitana, pero no era el referente. El referente en Europa era la orden dominica, y en España era la orden franciscana. ¿Cuál es el libro que casi convierte en el sentido de cambia su modo de ver la relación con Dios y le enseña oración de recogimiento a la Santa Madre? Pues uno de los 12 abecedarios espirituales que compuso un franciscano, Fray Francisco de Osuna. De esos 12, ya sabemos, el más importante es el tercero. Abecedarios porque cada capítulo lo empezaba este hombre con una letra del alfabeto, porque tenían mucha gracia luego para componer. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero no era solo este que es el que más nos suena, Osuna. Era Antonio de Guevara. Era el ejercitatorio de Fray García de Cisneros. Era Bernabé de Palma. Era Fray Juan de los Ángeles, con sus preciosos tratados Conquista del Reino de Dios y
triunfos del amor de Dios. Y era otro del que vamos a hablar un poco esta tarde, si acabo ya de salir de esta introducción, Fray Bernardino de Laredo. Vamos a ver la importancia extraordinaria que tiene este hombre en la obra y en la formación espiritual de nuestra Santa Madre Teresa, y después vamos a conocer un poquito, muy por encima, la obra principal de este hombre, cuyo título le copia un poco nuestro Santo Padre. Vamos a ver. Nace en Sevilla, aunque se llama de Laredo. Laredo ya saben que es una población de Santander, allí en la costa, por donde el emperador Carlos I entró en España. Pero este se llama Bernardino de Laredo, pero es de Sevilla. Y era médico, pero médico de carrera. Estudió la carrera de medicina y fue médico de Juan III de Portugal. De manera que tenía una carrera muy prometedora y muy bien retribuida económicamente. Sin embargo, de lo cual, a los 28 años, que ya era una edad un poquito avanzada, o sea que no se entró novicio a los 16 ni a los 20 años, a los 28 entró franciscano y murió a los 58 en un convento cercano a Sevilla, San Francisco del Monte. O sea que es simpático que muera en ese convento, que se llama así, San Francisco del Monte. ¿Por qué? Porque la obra principal de Laredo, aunque tiene otra que yo estoy deseando leer y estudiar y dar alguna plática sobre ella, que tiene el mismo título que otra obrita que escribió Gracián, la Josefina, o sea, un tratado de San José, porque pensemos que el gran propagador en la tarda Edad Media de nuestro Padre San José, antes de la Santa Madre aquí en España, había sido en la Toscana, en Italia, otro franciscano y otro bernardino, San Bernardino de Siena. Bueno, pues este Bernardino nuestro español, Bernardino de Laredo, compone también su Josefina, como Gracián compondrá su Josefina, bebiendo todos un poco de, ¿cómo se llama? Sí, Isidoro de Isolanis, dominico, que había escrito antes la suma de los dones de San José, de lo mejor que hay escrito sobre San José bendito. Bueno, ¿por qué digo que es simpático que Laredo muera en San Francisco del Monte? Porque su nombre ha pasado a la historia de la mística por su obra principal, que no es la Josefina, sino que es la subida del monte Sión. Estoy leyéndola estos días y es un castellano delicioso, porque también es muy cadencioso. Yo no sé si él lo hace aposta, pero escribe en prosa, pero te suena a verso, porque casi todas las frases son octosílabas, tienen la misma medida, a veces incluso busca cierta rima, y es muy agradable de leer, para quien le guste la literatura. Hoy se lo das a un chico víctima de la LOCSE, que no enseña ni a levantarse cuando entra el maestro ni a nada, y se le cae de las manos todo lo que vaya más allá del ok, del vale, del chache y de lo que hablan hoy. Pero es una literatura deliciosa. Está llena de gracia, de dulzura, muy dulce. Siempre se refiere a Jesús como nuestro Jesús suavísimo, nuestro Jesús dulcísimo. Y termina los capítulos siempre así: sea Cristo Jesús nuestro amparo, amén. Y pasa al siguiente. Bueno, la obra está dividida en 3 partes. La primera trata de la purificación de los sentidos. Atendamos bien porque verán cómo nos suena el título, la estructura y la temática de la obra. Y detrás de Bernardino de Laredo y su subida del Monte Sión,
pues nos está viniendo una música de fondo que nos dice Fray Juan de la Cruz y su subida del Monte Carmelo. 2 frailes, 2 subidas, 2 montes, 2 sistemas muy parecidos de purificación, 2 exhortaciones a la mortificación y a la búsqueda de Jesucristo crucificado. Vamos a verlo. Primera parte de la subida del Monte Sión, la purificación de los sentidos, del propio conocimiento, de la propia oración meditativa que ha de ser purificada y limpiada. Segunda parte deliciosa de la obra, los misterios de la vida de Cristo y de Nuestra Señora. Y tercera, dedicada enteramente a la contemplación. Eran unos atrevidos estos autores, porque hablaban de lo que no se atrevía a hablar nadie. Se hablaba de la meditación, de la oración como mucho, pero de la contemplación no. Y ellos la proponen como patrimonio universal de las almas, la contemplación. ¿Cómo es esta contemplación según Laredo? Pues tiene 5 grados esa escala: lección, oración, meditación, contemplación y espiritualidad. Con la lección busca el ánima lo que quiere, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Una plática es lección, lectura. Ahora dicen, porque hay que ser más interesantes y petulantes y pedantes, formación permanente. Bueno, bien, lectura espiritual, también ahora suena más finústico, lección divina. Bueno, pues todo es lo mismo, formación, alimento para la oración. Con la oración busca el ánima lo que quiere. Recordemos el dicho de luz y amor del Santo Padre Juan de la Cruz: buscad leyendo y abriros han meditando. Buscad orando y abriros han contemplando. Es lo que dice Laredo. Con la lección busca el ánima lo que quiere. Con la oración lo demanda, con la meditación lo recibe, y en la contemplación lo posee y goza de toda quietud y paz, y en la espiritualidad pura y simple y verdadera conoce a su Hacedor, que demanda ser buscado en espíritu y verdad. Por tanto, todo es un recuerdo, desde el título al contenido, repito, de la subida del Monte Carmelo de Fray Juan de la Cruz, que leería indudablemente, como lo leyó la Madre Teresa de Jesús, a Fray Bernardino de Laredo. ¿Por qué sabemos, no documentalmente, que la leyó el santo, pero sí sabemos que la leyó la santa? Porque ella misma habla de esta obra, de la cual se aprovechó para explicar a sus confesores el modo de su oración. Pero es que además hay una cosa: qué imaginación de la santa, qué genialidad, qué maravilla, porque hay que ver cómo sacó ella las imágenes del castillo, de la mariposica, de la abeja. Bueno, en realidad las saca de esta obra de Laredo. El primero que habla de esas imágenes, lo que pasa es que no las explota ni les da la dimensión que luego les da la Santa Madre, pero están en la subida del Monte Sión, la mariposa, la abejita y el castillo. ¿Qué es lo que avala la obra de Laredo? Pues su santidad. La santidad de este hombre que no está en los altares. ¿Y por qué decimos que era santo? Porque fue un hombre muy humilde. Tanto que, repito, era un afamado médico del rey de Portugal, lo deja todo para hacerse un pobre fraile menor de San Francisco, y con todo y con eso no quiere nunca ordenarse de misa. Permaneció lego durante toda la vida.
con el perfil que estamos dando, la cultura inmensa que tenía, porque si leen este libro se quedarán asombradas. Bueno, pues sin embargo, pide a sus superiores lo mismo que el propio San Francisco de Asís, que nunca quiso ser más que diácono. Y Laredo no se ordena nunca de sacerdote. Bien, pues, y estamos diciendo de su cultura no solamente la refleja en esta obra de mística, de ascética, mística, de espiritualidad, sino que había escrito en latín, mejor dicho, con los títulos en latín, pero en castellano, 2 obras de medicina que fueron editadas varias veces. Metáfora Medicinae, que la edita en Sevilla en el año 1522 y vuelve a ser editada en 1524, y después Modus Facendi cum Ordine Medicandi, o sea, el modo como debe actuar un médico, y se edita en Sevilla 3 veces en vida mejor dicho, 2 veces en vida del autor y otras 2, y en el siglo siguiente, ya después de muerto él. Pues era un hombre de mucha categoría que tenía después en sus escritos ya místicos todas las características de la espiritualidad franciscana. El amor a la naturaleza, por eso habla mucho, como digo, de los animales, de la mariposa, de la abeja, y además con un lirismo, una poesía, una dulzura conmovedores. Su devoción extraordinaria franciscanísima, de donde la toma la Santa Madre, de la escuela franciscana, su devoción a la humanidad de Cristo, sobre todo en su pasión, su teología afectiva al modo de San Buenaventura, por ejemplo, que mueve el corazón, los afectos. Y después, como escritor, es muy didáctico, muy pedagógico, muy metódico, muy organizado. Parece que está dando una clase, pero una clase muy agradable. ¿Y por qué escribe él este libro de la subida del Monte Sión? Pues porque aunque era un lego franciscano, como tenía fama de hombre espiritual, recibía muchas consultas a modo de dirección espiritual de personas. Y entonces él empieza a pensar, bueno, pues en vez de escribirle a cada uno una carta o darle un papelito, hablar con él, pues yo lo junto todo en un libro. Y ese libro lo compone, pues como al final están compuestos todos los libros de ascética y mística, según las 3 fases de la vida espiritual, más o menos explicitadas, pero al fin siempre son esas 3. La vía, como el Santo Padre lo explica magníficamente, y después en tiempos modernos, el Padre Garrigou-Lagrange, en las 3 edades de la vida interior, ese libro magnífico. La vía purgativa, iluminativa y unitiva. Él también, como todo autor, como hemos dicho antes, obedece a ciertos influjos de autores anteriores o contemporáneos a él. Por ejemplo, Ricardo de San Víctor, más antiguo, y coetáneo suyo prácticamente un poquito anterior, Fray Francisco de Osuna, el del abecedario espiritual. Porque Francisco de Osuna es como el que acuña el término, por lo menos el concepto, lo universaliza, que luego tomará la Santa Madre, de oración de recogimiento y oración de quietud. ¿Qué es esto según Osuna y después según Laredo? Pues un recogimiento del alma que consiste en amor mezclado de conocimiento oscuro e inefable. Y
Después obedece también Osuna a influjos de otros autores más antiguos como el pseudo Dionisio Areopagita, Hugo de Balma, los místicos de los Países Bajos, y de ellos toma ese sistema que viene desde San Juan Clímaco, muy antiguo, de la escala espiritual. O sea, la vida espiritual como una escalera, y después más que escalera, él ya hablará de monte, subida del monte Sión. ¿Y qué escala es esa para llegar a la contemplación perfecta? Pues la meditación discursiva con la razón y después la contemplación viva que es obra de la pura inteligencia, que es una atención amorosa. Nos suena al Santo Padre. Es una mirada quieta del entendimiento, inflamado por la voluntad. Y después la contemplación perfecta, que ya es infusa y que tiene por objeto la pura divinidad y consiste en la perfecta unión de la voluntad del alma con la de Dios. Nos suena a quintas, sextas y séptimas moradas de nuestra Santa Madre. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, porque ya me he extendido en esto demasiado tiempo, voy a detenerme en un capítulo solo, en el capítulo 5 de la primera parte, si puedo después añado un poco del capítulo 17, que es otro tema. Para explicar este capítulo 5 de la parte primera de la subida del monte Sión de Fray Bernardino de Laredo, después tendríamos que recurrir a capítulos ulteriores o posteriores donde lo explica él más, pero no voy a recurrir a ello. Solamente con este capítulo creo que vamos a tener bastante para subir 17 escalones. Y van a ver qué interesante. Nótanse 17 puntos necesarios a la guarda y recogimiento del nuevo contemplativo. ¿Qué quiere decir del nuevo contemplativo? Del que empieza a ser contemplativo, del que desea introducirse, o por mejor decir, ser introducido en la contemplación. Entonces no es que le convenga subir 17 escalones, sino que tiene que subirlos sí o sí para ser contemplativo. Una escalera de 17 escalones tiene el ánima, por la cual subiendo hallará la felicidad temporal suya. Y acabada de subir, en el último escalón, se hallará en la felicidad eterna. Fíjense, creo que es un capítulo que si lo tuviéramos en cuenta en nuestra vida y lo hiciéramos materia de examen, qué bien nos iría. 5 escalones primeros, o sea, la tercera parte de la vida espiritual. Mucho cuidado, No es un prólogo, no es una cosa, bueno, que no. La tercera parte de la vida espiritual consiste en esto. Y son los primeros escalones. Y no me los puedo saltar. Porque tú en una escalera te puedes saltar un escalón o dos y poner el pie en el tercero. Pero 5 escalones no hay pierna larga que lo salte. Entonces hay que subirlos uno por uno. 5 escalones primeros pertenecen a la guarda de la lengua. 5 escalones pertenecen a la guarda de todo el hombre. Los 4 asola el ánima. Los 3, el uno al hombre, el otro a la humanidad de Cristo, el último a la inaccesible divinidad, que es la eterna felicidad del ánima. O sea, 5 escalones, guarda de la lengua. Otros 5, guarda de todo el hombre. Otros 4, guarda, ya son 14, guarda del alma. Y los últimos 3,
el hombre, la humanidad de Cristo y la divinidad. En los 5 primeros está la entrada, o sea, en la guarda de la lengua está la entrada a la oración y contemplación. ¿Y cuáles son estos 5 escalones para guardar la lengua? Porque parece un poco excesivamente circunstanciado. Diríamos, pues ya está, guardar la lengua y ya está. Tener cuidado de no sobrepasarse. No, él hila fino. Y dice, en los 5 primeros está la entrada, la guarda de la lengua. Y es el primero, nunca hablar palabra que no sea entera verdad. El segundo, nunca hablar palabra que no sea toda limpia. El tercero, nunca hablar en nadie sino para decir algún bien. El cuarto, cortar las palabras ociosas. Lo quinto, no hablar sin provecho, notando que algunas veces las palabras ociosas tienen lugar y las que suenan sin provecho y a veces son provechosas, pero siempre estas son pocas y pocas veces. Ya digo, hay un capítulo posterior donde lo va explicando más por menudo, pero no quiero detenerme en él, quizá otro día. Vamos a repasarlo rápidamente. Primero hay que vivir en verdad. No hablar palabra que no sea entera verdad. No, es que yo no mentí. No mentí, pero no dijiste toda la verdad. A lo mejor, mucho cuidado, a lo mejor no convenía, no era prudente decir toda la verdad. Una cosa es la prudencia y otro es el disimulo estratégico para quedarme yo en salvo y vivir a base de medias verdades que a veces equivalen a una gran mentira. Entonces, no decir palabra que no sea entera verdad y no decir palabra que no sea toda limpia. La pureza de conciencia, la rectitud de intención. Tercero, no hablar de nadie si no puedes decir bien. Si no, cállate, ¿qué vas a arreglar? ¿Qué te aprovecha? Cuarto, cortar las palabras ociosas. Nos lo ha pedido nuestro Señor, de toda palabra ociosa darán los hombres cuenta a Dios. Y lo quinto, no hablar sin provecho. ¿Por qué? Fíjense qué bonito lo razona. Porque dice, bueno, a veces se puede decir alguna palabra ociosa, bueno, en esto no hay que ser un escrupuloso, pues un chiste, los comentarios de la recreación, pues al final son palabras ociosas, porque no hacen falta estrictamente. Pero dice él, si son palabras ociosas, que al menos sean provechosas. Porque claro, en la recreación digo una tontería, digo una broma, esto es para alegrar a las hermanas, o sea, que lo que yo hable sea para hacer provecho. No que si encima de que estoy en la recreación y digo una palabra ociosa, en realidad es una indirecta para chinchar a la otra. Entonces ya no es ociosa, ya es pecaminosa. Los 5 escalones primeros, la guarda de la lengua. Los otros 5 escalones ya tocan no solo a la lengua, sino a todo el hombre. ¿Y cuáles son? Cortar las ocupaciones sin defecto de obediencia. Quitar comunicaciones sin falta de caridad. Tener delante los ojos nuestra nonada. Poder buscar los lugares solos. No tener más de un amor. ¿Qué 5 escalones para ensamblar una personalidad armónica, íntegra, madura, afectivamente, emocionalmente, intelectualmente? ¿Qué 5 escalones para salir de esa adolescencia espiritual de almas veleidosas, blandas, inconsistentes? Fíjense, cortar las ocupaciones
sin defecto de obediencia. O sea, ¿a qué me dedico yo? ¿A lo que me gusta? ¿A mi capricho? ¿A que ahora si me apetece me voy a cuidar de mis pajaritos o de mis flores o de mi gato, a leer el libro que me gusta o a hacer... No, yo me dedico a lo que me encarga la obediencia. Fuera de eso, pues me dedico a lo que cabe en mis constituciones y en mi santificación. Segundo, quitar comunicaciones sin falta de caridad. O sea, no ser un puercoespín, no ir haciendo como a los gatos, a la gente. Pero si no hay necesidad, no dedicarnos a hablar y a charlar, sino con suavidad, sonriendo, dejando al otro conforme, cortar la comunicación. Tercero, tener delante los ojos, hoy decimos delante de los ojos, pero los antiguos decían debajo los pies, delante los ojos, bueno, dentro el alma, no ponían el de, bueno, pues tener delante los ojos nuestra nonada. ¿Cómo se nos quitarían susceptibilidades y lagrimillas tontas y preocupación por nuestra salud, por nuestro futuro, por la estimación de que somos objeto, porque cuando me voy a morir, si dentro de 20 años o de 20 horas, tener delante los ojos nuestra nonada. Pero, ¿qué importa en el mundo una monja más o menos? Si no soy nada, si que no somos nadie nada. Después, poder buscar los lugares solos. Esto para una carmelita, claro, es amor a la celda, amor al retiro, y que si viene un domingo y tengo licencia, me voy a la ermita, y que si estoy en la oficina trabajando, qué felicidad estar allí 2 o 3 horas solas con él solo, como la abejita en el panal, buscar los lugares solos. Y el último escalón de los 5 que tocan a todo el hombre, y ya llevamos 10 de los 17, el último es no tener más de un amor. O sea, ahora se dice corazón indiviso, solo de Jesús, que tenemos voto de castidad, que nuestro cuerpo, nuestras aspiraciones, nuestra afectividad, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestras emociones, solo Jesús, no amorcillos ridículos, no tener más de un amor. La familia, pues sí, quererla muchísimo, pero yo he renunciado ya. La madre priora, quererla muchísimo y obedecerla muchísimo, pero yo me voy a pegar a una criatura, ni que sea la priora, ni que sea el rey de España, ni que sea... No tener más de un amor, y es Jesús. Otros 4 escalones. Estas ya tocan al alma, los 5 primeros a la lengua, los 5 segundos al hombre entero, los 4 siguientes al ánima. ¿Y cuáles son? Conciencia apurada, dice Laredo. Hoy diríamos depurada, o más bien pureza de conciencia, rectitud de intención, libre de toda ocasión de culpa. Esto es una conciencia pura, recta, libre, evitar las ocasiones de pecado. Segundo escalón, segundo, ánima desocupada de todo lo temporal en cuanto es posible. La oficina en que trabajo no es mía, la celda que ocupo no es mía, el modo de comida no es el que a mí me gusta, el vestido que tengo no es tampoco el que yo he escogido. Todo lo tengo de sobra y de limosna porque estoy desprendida de todo lo temporal. Siguiente escalón de estos 4.
entendimiento ordenado y cautivo en el seguimiento de Cristo y en cadenas de fe. Entendimiento, diríamos así, dominado por Cristo, obsesionado con Cristo. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Decía aquel versito antiguo que estaba en los frontispicios de muchos devocionarios. Era también de un franciscano antiguo, me parece. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo de morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río y duermo y no me acuerdo. Posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? ¿Loco debo de ser? Pues no soy santo. Pues está la pregunta. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Ayer me decía un seminarista, estoy desanimado, porque no sabe usted lo que he estudiado y lo que yo creía que lo tenía dominado, tal asignatura. Y me han dado la nota y me han dado un 5. Un 5, todo el mundo sabemos que es de pura misericordia, pero está suspenso, pero ha hecho un acto de misericordia al profesor para no hundirte. Dice, pero moralmente es un suspenso y cuando te lo dan, si tienes un poco de amor propio del bueno o del regular, pero bien. Y estoy desanimado. Digo, mira, primero, la sensibilidad hay que guardársela en el bolsillo, porque cuando seas sacerdote, verás que tus esfuerzos no van a dar fruto proporcional en el campo de las almas. Pero Jesús nos ha pedido que sembremos, no que cosechemos. Eso ya es cosa suya. El sembrador siembra, luego la cosecha, ya el tiempo depende de Dios. Y cuando tú veas que siembras y predicas y confiesas y vas en busca de las almas como el buen pastor y no te hacen ni caso y prefieren el pecado y la condenación, ¿no será más doloroso que se pierdan las almas a no que se pierda un 9 o un 10 y saques un 5? Primero eso. Y segundo, tú acuérdate de lo que se decía a sí mismo San Bernardo, joven monje, cuando en el monasterio se venía abajo, porque le entraban ganas de irse, porque veía malos ejemplos en los otros monjes, porque le costaba la dureza de la vida, porque se cansaba, porque tendría tentaciones de ir en busca de las chicas que había dejado en su pueblo, y entonces se decía a sí mismo, Bernarde, ad quid venisti in monasterium? Bernardo, ¿a qué has venido al monasterio? ¿No has venido por Cristo? Pues sigue por Cristo. Y me dice hoy este muchacho, menos mal que me dijo usted eso porque he dormido bien, porque si no hubiera dormido muy mal. Digo, pues para eso no hacía falta que te lo dijera yo, porque eso lo sabe cualquiera, lo que yo te dije lo sabe cualquiera. Pero claro, es verdad que cuando estamos mal nos ayuda más que nos lo diga otra persona. Pero, ¿qué dice aquí Laredo? El entendimiento cautivo de Cristo, dominado por Él. El entendimiento, dice él, ordenado. Atención, ordenado. ¿Qué significa el orden? Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Eso es el orden, así me lo enseñaron desde niño bien chico. Y si te vas de aquí, no dejes aquí esta copa porque no era su sitio. Tienes que devolverla, porque si no mañana, esto es, pues eso como una oficina de una monja, pues así se ve cómo está el alma y cómo está la mente y cómo está todo. Y si quien se va no deja el carrete de hilo o la harina o lo que sea donde estaba, pues al cabo de una semana eso está, no, y la celda igual, como está la celda está el alma. Y claro, los hay que somos ya un poco neurasténicos y nos levantamos de la cama incluso si los zapatos no están alineados uno con el otro. Bueno, pues somos así, pero es que el orden te da mucha, porque al día siguiente es todo más rápido y más pacífico, y el orden te pacifica. Pero lo primero que tiene que estar ordenado es el entendimiento.
no que sea un caballo desbocado o un moledor, como dice la Santa Madre. Entendimiento ordenado. ¿Y qué significa el orden? El número 1 está antes que el 2. Y por lo tanto, primero está el amor a Dios, segundo el amor a mí mismo y tercero el amor al prójimo. Ese es el orden. El amor a mí mismo en el sentido de la búsqueda de mi propia santidad. En lo material está antes el amor al prójimo. En lo material sí. Pero ese es el orden. Entonces, entendimiento, orden, porque ya lo dice el mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te amarás a ti mismo como amas a tu prójimo. No, te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entendimiento ordenado y cautivo en el seguimiento de Cristo y en cadenas de fe. O sea, que mi vida se mueva por la visión sobrenatural. Que mis pies se enderecen según los ojos de la fe que me enseñan el camino. Y el último de estos 4 escalones del ánima, ya hemos dicho, conciencia apurada, libre de toda ocasión de culpa. 2, ánima desocupada de todo lo temporal en cuanto es posible. 3, entendimiento ordenado y cautivo en el seguimiento de Cristo y en cadenas de fe. Y 4, voluntad determinada de nunca se contentar con nada que no sea Dios. Es el solo Dios basta. Por lo tanto, llevamos 14 escalones, los 5 de la lengua, los 5 del hombre entero, los 5 del alma, y ahora quedan 3 que nos había anunciado Laredo. Uno del hombre, otra vez, otro de la humanidad de Cristo y otro de la inaccesible divinidad. ¿Y cuáles son estos 3 escalones? Del hombre, el primero, mi propio conocimiento con propia persecución. Nunca había leído en ningún sitio esta expresión. Miren lo que la Santa Madre nos insiste en el conocimiento propio, que es el pan con el que todos los manjares se han de comer, dice ella. Y siempre hay que estar conociéndose a sí mismo. Pero añade Laredo, con propia persecución. Porque si yo me conozco, yo me examino, yo me diagnostico y termino diciendo, yo soy así. Bueno, soy así. Es mi temperamento. Ya iremos poco a poco. O bueno, que los demás me tendrán que ir aceptando. Eso no vale para nada. Conocimiento propio con propia persecución. O sea, no haciendo las paces con tus pasiones pecaminosas, con tus defectos dominantes. Conocimiento propio con propia persecución. Segundo, concerniente a la humanidad de Cristo, el seguimiento de Cristo con rigor y imitación. ¿Qué quiere decir con rigor? No me gusta la palabra, pero en fin, con exigencia. No un seguimiento de Cristo poético, ahí melifluo, romántico, no, con rigor, con imitación verdadera. Y el último escalón de la divinidad, levantar siempre el espíritu con cuidadosa afición. Y añade Laredo y terminamos, porque lo del molino que quería decirles me llevaría a otra plática y es una preciosidad cómo habla de Cristo como trigo y como viña y va comparando con las piezas de un molino, si nos da tiempo otro día. Presupuestos los 17 escalones notados, puédense notar 3 puntos siguientes. El primero, entrarse en su corazón por quieto recogimiento. El segundo, subirse sobre su corazón pidiendo de su ejercicio sola la gloria de Dios, estando con cuidado atento a Él y por Él. El tercero es presentarse a su Señor
respondiendo a aquella palabra: entra en el gozo de tu Señor con temor y con alegría y tremor. Recatándose con avisado examen si en la subida de los escalones todos se ha habido lícita y derechamente, por cuya cautela se noten aquestos puntos. El primero, que subiendo y habiendo subido, halle en sí el conocimiento de su propia estimación, no solamente queriéndolo para sí, mas aun deseando que los otros le tuviesen por quien en la verdad es, en cuanto sin ofensa de Dios pudiese ser de los hombres conocido, atribuyendo a la misericordia divina solamente el bien que conoce en sí. El punto segundo es que el subir y haber subido le convide a deseos vivos y obra, con ejecución cuidadosa y rigurosa de las palabras de nuestro dechado Cristo Jesús. Y si las fuerzas faltaren, que sobren vivos deseos. Esto nos suena muchísimo a la Santa Madre, que lo repite casi literalmente. A donde no lleguen vuestras obras, lleguen vuestros deseos. Pues Laredo lo dice todavía más lindamente. Dice, si las fuerzas faltaren, que sobren vivos deseos. O sea, que los deseos hayan sido tantos y tan vivos que te sobren para seguir adelante. El tercer punto es que todos estos son puntos que va diciendo para repasar cómo se debe subir la escalera de los 17 escalones. Y dice, el tercer punto es que el subir y haber subido le haya aficionado y aficione a cortar de sí los vicios y las ocasiones de ellos, hasta arrancar las raíces delgadas, y con esto conozca el aumento en las virtudes que se dan a conocer, así como la abstinencia, la paciencia, la pobreza y la más pronta obediencia. Y en lo demás, glorifique a Dios, que obra con su gracia preveniente en la voluntad, pues ve que hoy quiere, auxiliado de Dios, lo que no quería ayer, siendo amigo de sí mismo. Y desee, por la gloria de Dios, el querer ser consolado, porque su consolación lo aviva afición de querer ser desechado de todo lo que no es Dios, por quedarse solo en él, demandando de todo cuanto está criado, no más de lo que con tasa cierta y experimentada le basta para poder sustentar este asnillo. Y ahora trae un consejo de San Buenaventura. El ánima que a Dios busca, quite de sí todas las cogitaciones inútiles, o pensamientos inútiles, y de la afición quite no solamente las culpas, mas sus causas u ocasiones. Levante la razón y ensanche y extienda los aficionados deseos. Y hecho esto, y antes no, hallará la habilidad para responder a aquel precioso convite evangelical que dice: entra en el gozo de tu Señor por quieta contemplación, y sea Cristo nuestro amparo. Termina siempre con esta frase cada capítulo de esta obra: sea Cristo nuestro amparo. Pues eso, que nos ampare nuestro Jesús suavísimo para subir de su mano, siempre de su mano y de la mano de María nuestra Madre, esta escalera. Pueden ser 17 escalones, pueden ser 17.000, pueden ser 2 o 3, en fin. Estas son maneras que tienen los maestros espirituales por hacerse, como digo, didácticos, pedagógicos. Antes gustaba mucho esa manera de presentar las cosas, hoy no tenemos tanto ese estilo. Pero son modos de
de transmisión de un programa espiritual para estimular al cual lo presentan de esta forma como de una cierta competición. Bueno, en eso hay que evitar toda visión voluntarista, que luego él la conjura con los puntos que da después, o sea, olvido propio, ninguna estimación de sí mismo, abandono en Dios. Bueno, pues ahí tenemos una manera de presentarlo. Si podemos otro día, veremos otra proyección de la doctrina de este hombre, hablando ya directamente, personalmente, sabrosísimamente de Cristo, y veremos cómo se derrite y qué expresiones y cómo nos contagia ese amor a Jesús, sobre todo en su pasión. Pero por hoy baste, porque llevamos ya cerca de 1 hora, y digamos, encomendándonos a la Virgen y a todos los santos, lo que dice este hombre al terminar su capítulo: sea Cristo nuestro amparo.